Queridos amigos de la hora de la verdad, son las 6 de la mañana de este miércoles santo 31 de marzo de 2021 y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas en su muy grata compañía. ¿Qué va a quedar grabado en la reforma tributaria? Ayer escuchamos un reportaje que los excelentes periodistas de RCN Televisión le hicieron al presidente de la República para llegar al convencimiento de que el presidente no está convencido de nada de lo que está diciendo y que sabe muy poco del contenido de la reforma y que no puede defenderla sencillamente porque no es defensable. Así de sencillo. Pues tenemos un primer problema, los insumos agrícolas. ¿Cómo se va a gravar en última la canasta familiar directa o indirectamente? Porque da lo mismo que le suban el precio a la carne o que le suban el precio a los insumos que se necesitan en el campo para producir la carne, a los fungicidas, a los herbicidas, a todo lo que es necesario para que la carne llegue a los frigoríficos. Entonces, ¿en qué estamos? Hablaremos con el señor presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. La seguridad en Antioquia. Noticias que tenemos de primera mano nos indican que la carretera a la costa atlántica está en manos de nadie, en manos de nadie. Una persona muy cercana a nosotros hizo el viaje hasta Montería que se hace normalmente en 7 horas y le tomó 12 horas. El que le da la gana para la carretera donde le da la gana. No hay vigilancia ninguna, no hay desplazamiento de tropas, no hay seguridad en ninguna parte. Esa es la verdad. Hablaremos con el representante Juan Espinal. No todos son malas noticias y las muy buenas hay que destacarlas como muy buenas. No lo sabíamos, no teníamos conocimiento de la excelente tarea que está desempeñando la Policía Nacional para combatir la minería ilegal en toda Colombia y en ciertas partes claves. La minería ilegal. Hablaremos con el señor general Alejandro Barrera. Medidas de control en Semana Santa. No las están anunciando, pero pues tenemos que decir con toda franqueza que somos escépticos. Las últimas cifras indican que estamos muy próximos a una cuarta oleada de coronavirus en Colombia. Ayer tuvimos prácticamente 8.000 contagiados, tuvimos más de 170 muertos, una cifra escandalosa, y todo parecería indicar que las cosas están empeorando. Lo que hemos visto es dramático y tenemos noticias como la de Medellín, donde se van a suspender las vacunaciones durante la Semana Santa porque los médicos y las enfermeras están muy cansados. Todos estamos cansados. El coronavirus es el que no se cansa. ¿Qué nos va a pasar? Dios nos tenga de su mano. Tenemos también un problema capital con lo que está pasando en Arauca, en Arauquita. Son 5.000 personas, tienen coronavirus, ya se han detectado 4, ¿cuántos no se han detectado? Coronavirus está regado en esa población que no tiene manera de aislarse, que no tiene recursos médicos, que no tiene nada, y probablemente ahí venga envuelta la cepa brasilera, la que combatimos con tanto ahínco en el sur del país, en Leticia y en los alrededores, se nos puede meter por Arauca y por Arauquita. La situación de Venezuela parece sencillamente catastrófica. Desde luego que Maduro lo niega, como se niega sistemáticamente por parte de todos los regímenes despóticos la verdad de lo que pasa en su interior, pero las noticias que tenemos es de que hay una situación insostenible de contagios en Venezuela.
Contagios que más tarde o más temprano entran a Colombia por las trochas, pues por tantos sitios o por los puentes o por donde se quiera. Pero Venezuela es nuestro principal problema. Eso no lo hemos podido entender y nos limitamos a dar unas declaraciones diciendo que Maduro es un asesino, con lo que se avanza muy poco. Termina hoy el mes de marzo, lo que significa que llegue el mes de inicio de la fumigación aérea. Vamos a enfrentar de verdad y a fondo el problema del narcotráfico. Vamos a destruir la fuente de la coca, que son las matas, que son los sembrados. ¿Vamos a fumigar desde el aire? ¿Sí o no? El señor ministro de Defensa había adquirido un compromiso con la nación para que esto se hiciera en el mes de abril, que empieza mañana. Fumigación ya, decimos desde la hora de la verdad, o estamos literalmente perdidos. Los efectos del canal del Suez apenas empiezan. Dicen los expertos que ya se abrió el canal, el buque ya quedó en posición de permitir que los demás transiten, pero que los efectos de naturaleza comercial y los efectos económicos apenas empiezan. Eso dicen los expertos. Órdenes de captura contra 3 exdirectivos de Odebrecht. Se está exigiendo que los extraditen desde Brasil hasta Colombia para ser juzgados en Colombia. No nos hacemos muchas ilusiones, dicho sea con toda franqueza. Me dijeron que la niña fue vendida y está en Bucaramanga. Hay avances, al parecer, para encontrar a esta niña, a esta criaturita, Sara Sofía Galván, que nos tiene con el corazón en vilo. Estamos esperando que pronto esté en un hogar que le dé garantía, que le dé seguridad, que le dé amor. Esa criatura se tiene que convertir en el símbolo de los miles de niños de Colombia abandonados, librados a su suerte, porque lo que estamos viviendo es atroz respecto al tratamiento de los niños colombianos. Cerrada la iglesia del 20 de julio en Semana Santa. Puede que esto sea simbólico, pero el 20 de julio es uno de los lugares predilectos de la gente de Bogotá para peregrinar en estos días de Semana Santa. Pues estará cerrado el templo y con el templo quedan clausurados los alrededores porque nos tenemos que proteger del coronavirus, eso es verdad. Pero en los hogares, a través de la televisión, a través del internet, ¿cuántas posibilidades hay de hacer una Semana Santa que realmente lo sea, santa, y no ocasión de reuniones y de jolgorios como lo que hemos visto en algunos lugares del país, que es sencillamente dramático, lamentable, especialmente de parte de los jóvenes, hay que decirlo. Robada sede de la conferencia episcopal, dicen con un comando muy extraño. Nos da la sensación, por las cosas que sabemos, que puede haber complicidad interna, pero asaltaron la conferencia episcopal y se robaron una cantidad importante de dinero en efectivo, de manera que ni los obispos pueden estar tranquilos en Colombia. Condenan a las FARC por asesinato de periodistas del diario El Comercio del Ecuador. Recuerdan ustedes, ese fue un crimen espantable cometido por estos bandidos de las FARC, que fueron apresados y han sido condenados a algo así como a 28 años de prisión después de que, como dijimos, afortunadamente fueron capturados. Crimen atroz, espantable contra estos colegas nuestros ecuatorianos. Expulsado Iglesias del gobierno de España. Ayer decíamos que había sido nombrado en un cargo equivalente a un viceministerio. El famoso Iglesias, el comunista que acompaña a Nicolás Maduro y que acompaña a toda esta izquierda extrema
de Latinoamérica, pues Sánchez no lo aguantó más y lo echó del gobierno de España. Cadena perpetua en Estados Unidos fue decretada contra el hermano del presidente de Honduras. Qué vergüenza, por Dios. Una familia que debiera dar ejemplo, lo que da es un mal ejemplo. Narcotráfico y tráfico de armas del hermano del presidente de Honduras, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Ayer el dólar subió a 3.705 pesos. Si uno creyera en la en la coherencia de la economía con ella misma en Colombia, tendríamos que el dólar va a seguir subiendo estrepitosamente, pero no. No es sino que los narcos metan más dólares al sistema financiero y no es sino que aparezcan más dólares productos del endeudamiento para que el dólar se controle, pero está a 3.705 pesos. La cifra de muertes en la Florida sería mucho más alta que lo que muestran los resultados oficiales. Se está diciendo que el gobernador del estado de la Florida está jugando con las cifras y que no quiere mostrar la realidad, que es una realidad dramática en la Florida y especialmente en los alrededores de Miami. Se habla de una cuarta ola de coronavirus en los Estados Unidos y lo dice nada menos que la doctora Rochelle Walensky, directora del CDC, del Centro de Control y Enfermedades de Epidemias y Enfermedades de los Estados Unidos. La cosa está muy seria. Y precisamente en los Estados Unidos ya se abrió la vacunación para mayores de 16 años en Texas y 5 estados. Le seguirá el estado de Nueva York y muy pronto todos los demás estados de los Estados Unidos vacunando a todo el mundo. En esa materia, el gobierno de Biden lo está haciendo muy bien. Uso de turbinas de viento en la costa este de los Estados Unidos. Le podrá dar energía en el año 2030 a 10 millones de hogares. Una energía limpia. Parece que el presidente Biden está por hacer unas declaraciones muy espectaculares anunciando del fin de los combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar con Texas? ¿Qué va a pasar con todas las zonas petroleras de los Estados Unidos? Nadie lo sabe. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Que tenemos en las exportaciones de petróleo la única fuente de alguna importancia para obtener recursos externos. Ley limita más la democracia en Hong Kong. Acaban de sacar una ley según la cual realmente y en la práctica nunca Hong Kong podrá tener democracia real y auténtica. El control político se seguirá haciendo desde Beijing. Esa es la verdad. Hong Kong no será territorio libre. ¿Por qué florecen los cerezos del Japón más temprano que en los 1200 años anteriores? No sé cómo tengan esta estadística, pero es la que están presentando y se la atribuyen al cambio climático. Los niños de la frontera con los Estados Unidos. El drama no acaba, el drama tal vez está empezando solamente. Son miles de niños abandonados, metidos entre unas rejas, recibiendo un tratamiento espantoso, los niños separados de sus padres que quieren ingresar a los Estados Unidos. El ataque de bandidos a vehículos en camino a la costa. Fueron heridos 2 niños de 12 y 13 años y decíamos, parece que en esa carretera hace lo que quiera, el que le da la gana. No hay formas visibles y claras de presencia real y efectiva de la policía o del ejército de Colombia. Esas son las noticias que tenemos de viajeros hacia la costa atlántica desde Medellín. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, vino uno de los acontecimientos más importantes en la cultura de Occidente. La promulgación del Código Civil Napoleónico de 1804. Desde Justiniano no se intentaba una compilación
de las costumbres y de las jurisprudencias que integraran en un solo cuerpo el derecho civil, el Corpus Juris Civilis de Justiniano, tiene esta respuesta napoleónica de una ambición gigantesca que dio lugar a la escuela del exégesis, toda una manera de concebir el derecho, y de ese código superado por los acontecimientos, como lo diremos en su oportunidad. Ese código fue el más grande esfuerzo por darle un derecho común a todo Occidente, que sigue vigente en muchos de sus aspectos. Y les tenemos que recomendar la obra portentosa, una obra pequeñita, pero de una profundidad magnífica, sencillamente encomiable, de Jean-Étienne Portalis, el discurso preliminar de presentación del Código Napoleónico ante el mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.